Vamos a hablar hoy de las falsificaciones de Moisés Shapira. Este hombre nació en 1830 en Kamenet-Podolsky, en otros tiempos Polonia y hoy Ucrania. Hablando de Ucrania, qué suerte que hay un partido en Ucrania. Sí, la final de la Champions. La final de la Champions, porque entonces van los periodistas deportivos y nos podemos enterar de cosas de Ucrania. Es maravilloso. ¿De qué se enteró? No sé, pero es extraordinario. Notas de color, así, vos salís a la calle, hablar con aquí está el correo, qué sé yo. Ahora va a venir todo eso con Rusia. Hay uno que es muy bueno, ¿eh? Uno que se llama Cristian. Es muy bueno el tipo ese. ¿Está en la televisión? Está en la televisión, sí. Ah, mire usted. Él vive, no sé si vive en Madrid o en dónde, pero anda, cuando hay partido, va por las ciudades y ese lo hace bien. Ese sabe. ¿Y está en algún canal? Está en un canal, no me acuerdo en cuál, qué sé yo. Ah. A mí son todos el mismo. Bien, el caso es que este Moisés Shapira había nacido en Kamenet-Podolsky. El padre de este hombre, de Shapira, había emigrado a la Palestina otomana y en 1856, a la edad de 25 años, Moisés dice, me voy para allá a vivir con mi papá. Salió hacia la Palestina, acompañado por su abuelo. Sí. Pero el abuelo se murió en el camino. ¿Vio cómo son los abuelos? Bueno, señor, no lo puedo calcular. En aquel viaje, Moisés entró en contacto con muchos misioneros cristianos que iban a Tierra Santa y que en la travesía tenían permanentes discusiones sobre religión. Y en medio de aquellos tumultos de razonamientos, peleas, discursos solemnes, Shapira, que era judío, se convirtió al cristianismo. Y dice más... No, así no, señor, con más convicción. Y llegó a Jerusalén, fue parte de la comunidad anglicana que andaba por ahí, y en 1861 puso un negocio de chucherías en medio del barrio cristiano, justamente en la calle de los cristianos, que queda en el barrio de los cristianos. Sí, bueno, muy bien. Por eso se habrá hecho cristiano. Bueno, ahí vendió los recuerdos religiosos usuales que le gustaban a los peregrinos, ¿no? Rosarios, ceniceros, papiros, rollos, Biblias, retazos de santos sudarios, todas esas cosas. Un día apareció cerca de su boliche un neato, un beduino que traficaba antigüedades. Tenía encima, quiero decir, llevaba con él, una piedra negra muy grande, con inscripciones, del tamaño de una lápida. Y era ni más ni menos que la llamada Estela de Meshá. ¿Cómo le va, Estela? Bien. Una pieza arqueológica del siglo IX a.C. Se trata en realidad de una piedra de basalto negro que muestra una inscripción del rey moabita Meshá. Pero lo importante es que, como si fuera una piedra de Rosetta, tiene una inscripción de 34 líneas escrita en alfabeto paleohebreo con el registro y recuerdo de las victorias del rey Meshá en una revuelta contra el reino de Israel. Bueno, muchos la conocen como piedra moabita. Esta piedra venía a decir ni más ni menos que algunas narraciones bíblicas tenían asidero histórico. O sea que era un objeto importantísimo. Bueno, Shapira, que se hacía cargo del revuelo que había producido aquel descubrimiento, empezó a frotarse las manos. Veía cómo la difusión del hallazgo había iniciado una competencia incluso entre estados nacionales para comprarlo. Finalmente,
La pieza fue a parar al Louvre, pero en Oriente quedó como una voracidad por encontrar y vender todavía más cosas. Cuenta el investigador Martín Paz que el entusiasmo que siguió al descubrimiento de la estela de Mellá impulsó como nunca antes el mercado de las antigüedades de Oriente, y Moisés Shapira se convirtió en el protagonista más destacado. Atención, el boliche se le empezó a llenar de reliquias, todo tipo de reliquias falsas. Se hizo socio de un tipo que se llamaba Salim Al-Qari, que era artesano y escultor. Y junto a Al-Qari fabricaron centenares de flamantes antigüedades que inundaron los anticuarios de toda Europa. El catálogo incluía piezas como las cabezas de los reyes de Judea e Israel, eran unas cabezas de piedra esculpidas, en algunos casos superaban el metro de altura. Bueno, estaban muy adornadas, etcétera. Algunos de los objetos incluían inscripciones indescifrables que luego se comprobó eran imitación de los signos y el estilo de la famosa estela moabita. Moisés Shapira, para despejar la suspicacia, vio cómo la gente, llegó a organizar expediciones al desierto en las que, ante la deslumbrada presencia de los compradores, descubría abundantes yacimientos cuidadosamente plantados en los días previos. Muy bien. El primer gran golpe lo dio en 1873. Como supo que los directivos del Museo de Berlín se habían quedado con la sangre en el ojo porque el Louvre se había apropiado de la estela de Mellá, les informó que se había producido un enorme descubrimiento. No, mentira, ¿no? Un enorme descubrimiento y que guardaba piezas de enorme valor histórico. Resultado, los alemanes se apresuraron a comprar toda la colección Shapira antes que sus rivales. Le vendió al Museo de Berlín 1.700 objetos de arcilla por miles y miles de taleros, que no sé cuánta guita es. ¿Cuánta guita es un talero? Y deben ser 1.300 pesos de hoy. Qué preciso. Yo creo que más o menos. Lo que pasa ahora con esto del dólar Claro. no sé. Sí. Bueno, estas piezas, que a la luz de hallazgos posteriores serían descartadas por cualquier iniciado como torpes falsificaciones, en su momento, y ante la falta de parámetros de confrontación, dieron lugar a un intenso intercambio de especulaciones entre los estudiosos. Y aquí apareció en escena otro niato. Charles Clermont-Ganneau, un arqueólogo especialista que laburaba en el Louvre, convencido de que todo aquello era una estafa. Claro, el tipo sabía. Inició una investigación. Tendió trampas, todo eso, ¿no? La conclusión de esta pesquisa, no petiza, pesquisa. era un hombre el tipo y era alto. Sí. Y nada más lejos de una petiza que el señor Charles Clermont-Ganneau. Bien, el caso es que después de esta pesquisa se determinó que todo era fabricado por un equipo de artesanos en el taller de este Salim Al-Qari y que eran envejecidas mediante un tratamiento consistente en sumergir todas las piezas durante algunos días en una sopa de porquería salitrosa. Aunque Clermont-Ganneau estaba convencido de haber llegado a la verdad, al momento de hacerla pública, todos los informantes que él había tenido se retractaron. Mire usted. Pero no, yo no dije nada, no sé nada. Rechazaron las acusaciones y el francés quedó en ridículo. El segundo golpe de Moisés Shapira sucedió en Inglaterra. Se presentó Shapira en el Museo Británico diciendo que tenía un tesoro. Buenas tardes, Museo Británico. Sí, ¿qué tal? Tengo un tesoro.
Ah, bueno, vino al lugar indicado. Tengo en mi poder el manuscrito bíblico más antiguo del mundo. Un juego de pergaminos que tiene toda la Torá, pero es distinto al que conocemos. Y este es el verdadero. Por ejemplo, tiene un 11º mandamiento. Pero qué raro. Mandamiento 11. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Yo soy Dios, tu Dios. Qué raro que tenga uno de más. Y bueno, porque este es el verdadero. Todos los otros que ustedes vinieron comprando hasta ahora. ¿Qué? Dijo el Si tipo, lo tenemos a Felipe Piña los acá. estuvieron engrupiendo durante 20 siglos. No, señor, O acá. 30. Si lo robamos con nuestras propias manos, ¿qué nos van a Bueno, engrupir? Shapira dijo que el manuscrito había sido descubierto por tribus beduinas en una cueva con vistas a Wadi Mujib. El texto, dijo Shapira, era muy diferente al usado en iglesias y sinagogas. Así que, guarda. Antes de aceptar comprar los rollos, el Museo Británico contrató a Christian David Ginsburg, uno de los grandes eruditos bíblicos de la época, para autenticar el manuscrito. Y Ginsburg lo dio por válido. Bueno, entonces, el primer ministro Gladstone promediaba su segundo mandato y el Museo Británico anunció con toda grandilocuencia que habían comprado unos pergaminos con una variante desconocida de los 10 mandamientos. ¿Te imaginas la gente? Excitado por esta noticia, Gladstone, que era un religioso ferviente, aplazó todo asunto de Estado para ir él mismo al museo. Y ya estaba lleno de curiosos, eruditos, toda una conmoción mundial. Cuando el experto francés, el ya conocido Charles Clermont-Ganneau, supo que Moisés Shapira estaba detrás de aquella exhibición organizada por el Museo Británico, rajó de inmediato a Inglaterra. Al llegar al museo, pidió permiso para examinar aquellos pergaminos y, qué sé yo, tal vez por una cuestión de rivalidad entre museos, porque Clermont-Ganneau era del Louvre, o quizá previendo el escándalo que se avecinaba, las autoridades le negaron acceso a este material. Horas más tarde, el mismo Ginsburg, el tipo que había dejado pasar por verdaderos a los escritos, organizó otra comisión para examinarlo mejor. Ahí saltó el... Después de 4 semanas, apareció Ginsburg con otro veredicto. El manuscrito era falso. Más tarde, Clermont-Ganneau demostró que el cuero del pergamino estaba posiblemente cortado del margen de un pergamino yemenita genuino, pero era un pedazo de otro. Nadie pudo pedirle explicaciones a Moshe Shapira. ¿Por qué? Porque cuando estalló la controversia se había rajado. Versiones de la época dejaron trascender que Shapira había cobrado 1 millón de libras esterlinas por esos pergaminos que tanto desilusionaron a Gladstone, el primer ministro inglés. Cuando se divulgó por todos lados, Shapira fue expuesto a la humillación pública y escribió unas cartas pidiendo perdón, y el 9 de marzo de 1884 en el Hotel Bloemendaal de Rotterdam se pegó un tiro. Atormentado por la culpa. Los rollos falsos fueron subastados por Sotheby's en julio de 1885. No tengo el precio. Claro, ¿por cuánto? Pero no era 1 millón de libras. No. A mí que era 300 pesos. Muy interesante, Así que, ¿cuál es el consejo, la moraleja?
Hay que tener cuidado. Y sí, Cuidado cuando te ven, no hagas caso. Un tipo te golpea la puerta Sí. a la tarde Sí. y le dice, no quiere comprar Salió un unos mandamiento. rollos que tienen 13 mandamientos. Había 11 hasta hace un rato, ya hay 13. Bueno, pero este le agregó 2 más. bueno. Usted desconfíe, Y sí. desconfíe. No, yo a veces cuando vengo para acá, para la radio, por la zona de San Telmo, ahí en la zona de la Plaza de Dorrego, hay unas casas de anticuario espectaculares. Sí. Pero hay que ver si es Hay verdad. que ver. ¿Y qué le venden, por ejemplo? Está la cabeza de Geñol con las agujas clavadas. Bueno, no, puede, pero- no puede ser nunca. Bueno. Pero eso es bastante más nuevo, una cabeza de Para mí genial. no es, para mí la hizo él hace media hora. No, señor. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia y hemos obtenido la falsificación de un tango que se llama Falsas Promesas, que son las que hacía sus compradores este amigo Moisés Shapiro. Carlos Gardel canta este hermoso tango.